manera principal en lo tocante a su artículo segundo, y este dispositivo pues ha sufrido una serie de modificaciones, ¿no?, a lo largo de los años. Principalmente estamos hablando de 23 años prácticamente en los cuales se han ido generando algunas reformas dentro de este numeral, ¿no?, de nuestra Constitución, partiendo de manera inicial con un acontecimiento que pues puso prácticamente a la vista a mi entidad federativa, el estado de Chiapas, en el contexto mundial. Seguramente ustedes tengan la referencia, el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional allá por el año 1994, con la figura del subcomandante Marcos, ¿no? Derivado de ello, de todos los acuerdos que se generaron finalmente, en el año 2001 ve la luz una reforma precisamente a este dispositivo, que comienza pues a establecer las bases, ¿no?, de lo que actualmente tenemos, ¿no?, con pues modificaciones también que se han ido gestando después de ello, hablando principalmente del año 2015. En 2016 también fue tocado este dispositivo, dos ocasiones en 2019, hasta de manera muy reciente, ¿no? El 30, el 30 de septiembre de este año, pues se da la última reforma al artículo segundo constitucional. Vamos a hacer referencia enseguida a algunos aspectos principales, pues, de estas modificaciones. Después de la reforma del año 2001, ¿no?, derivada ya de este acontecimiento al que he hecho mención, el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues comienza a hacer referencia al derecho a no ser discriminado por el origen étnico, a la composición pluricultural de la nación, a los sujetos de los derechos, refiriéndose en este primer momento a los pueblos indígenas y a las comunidades indígenas, ¿no?, en una relación de género y especie, respectivamente. También al derecho a la libre determinación. Aquí vamos a englobar prácticamente lo tocante a la autonomía política, jurídica, territorial, una serie de acciones encaminadas a abatir las carencias, los rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, y que deberán ser llevados pues a cabo por la federación, los estados, las entidades federativas y los municipios, dado pues el carácter de estado federal del estado mexicano. Y de esta manera, pues los pueblos indígenas gozan de libre determinación y autonomía, ¿no?, para elegir, atendiendo a sus normas, procedimientos, prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas de gobierno interno. Y en los municipios, ¿no?, con población indígena, pues también representantes ante los ayuntamientos, ¿no? Lo cual, pues, debe reconocerse y regularse por las constituciones y por las leyes de las entidades federativas. Esto en aras de fortalecer la participación y la representación política, ¿no?, que se va a requerir atendiendo, pues, a este contexto que se enmarca dentro del ámbito constitucional, atendiendo, por supuesto, también a sus tradiciones, a sus normas internas, ¿no? Y aquí comenzamos también a hacer referencia incluso a algunos criterios de carácter jurisdiccional que se han ido conformando también, ¿no?, atendiendo al propio contenido de nuestra Constitución. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación refiere, ¿no?, que este dispositivo, el artículo segundo, pues reconoce en un primer momento la importancia de esta articulación, ya sea parcial o total, ¿no?, de las personas en torno a instituciones sociales, económicas, culturales, políticas, ¿no?, que es el caso de los pueblos indígenas, así como la identificabilidad de algún tipo de unidad social, económica, ¿no?, cultural, ¿no?, en relación con el territorio,
a ciertos usos, costumbres, ¿no? En el caso de las comunidades. Y siguiendo este punto, ¿no? Establecido incluso en el contexto internacional a partir del convenio 169 de la OIT, pues la Constitución no encierra, digamos, ambigüedad alguna en relación con el imperativo de tomar la autoconciencia o la autoadscripción como criterio determinante, ¿no? Esto lo señala de forma expresa en el sentido siguiente, ¿no? La conciencia de la identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. En ausencia, pues, de previsiones específicas, ¿no? Que regulen también el modo en que debe manifestarse esta conciencia, ¿no? Pues será indígena y sujeto de los derechos que son motivo, pues, de la reforma constitucional. Estamos hablando todavía de ese primer momento, 2001, aquella persona que se autoadscriba y que se autorreconozca como indígena, que asuma como propios estos rasgos sociales, las pautas culturales que van a caracterizar prácticamente a los miembros de los pueblos indígenas, y la apreciación de si existe o no existe una autoadscripción indígena en un caso concreto, pues debe descansar en una consideración completa del caso, un análisis exhaustivo, ¿no? Basado en constancias, actuaciones, debe realizarse con una actitud orientada, pues, a favorecer la eficacia de los derechos de las personas. Y de esta manera, pues la autoadscripción no es un acto voluntario de personas o comunidades que, teniendo este vínculo cultural, histórico, político, lingüístico o de cualquier otra naturaleza, pues deciden identificarse como miembros de un pueblo indígena reconocido por el Estado mexicano. Esto es, se trata de una manifestación de identidad y de expresión de pertenencia cultural que no depende de la anuencia del Estado o de algún proceso para su reconocimiento. Esto es lo que comienza prácticamente a configurarse a partir de esta primera reforma constitucional del año 2001. Sin duda, un punto también relevante dentro de este devenir de adecuaciones que ha tenido el artículo segundo de nuestra Constitución es el que hace referencia ya al reconocimiento también de los pueblos afromexicanos, ¿no? En el año 2019. Y finalmente, en este año, les mencionaba, en el caso de finales de septiembre, el 30, principalmente ya de manera muy particular, se publica un decreto en el Diario Oficial de la Federación que reforma al artículo segundo en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, ¿no? Esto con el fin, ¿no? Con el objetivo de saldar prácticamente una deuda histórica para hacer justicia de estos pueblos del México profundo, como incluso lo refería el expresidente, ¿no? Dentro del discurso que se ha manejado también a partir de la iniciativa que presenta en los primeros meses de este año relativo con esta materia, y que pues viene a establecer algunos escenarios, ¿no? Que iremos tocando en breve, pero que también requiere hacer una revisión prácticamente de todo ese procedimiento previo, ¿no? Que nos va a llevar incluso, ¿no? A hacer referencia a estos foros de consulta que se fueron presentando en diversas entidades, ¿no? A partir del año 2019, ¿no? Para tener ese primer acercamiento que les mencionaba también de forma preliminar cuando se incorpora lo tocante a los pueblos afromexicanos, y que después, ya en el año 2021, pues también se continúa con la generación de algunos encuentros con asambleas, ¿no? De seguimiento en cuanto al proceso de consulta libre, previa e informada. También se entrega, pues, en ese año, ¿no? Una iniciativa de reforma constitucional, esto a partir de los propios pueblos y de manera muy particular, ¿no? El pueblo yaqui, ¿no? De 2023, prácticamente finales de 2023 a 2024, se da pues un proceso de análisis final a esta iniciativa de reforma y finalmente, bueno,
en el mes de febrero, pues se presenta ya la iniciativa que busca, pues, no solo reconocer a los pueblos y las comunidades indígenas, sino también al pueblo afromexicano como sujetos de derecho público, ¿no? Con personalidad jurídica, con patrimonio propio, esto dentro del marco constitucional. Y esto, pues, transita, ¿no? Sabemos que en el caso, pues, mexicano, la Constitución es una Constitución rígida, tiene un procedimiento especial para su reforma, para su adición, además de lo contemplado en los artículos 71 y 72 de la Constitución, que aluden al procedimiento legislativo, pues también tenemos que considerar lo establecido en el artículo 135 de la Constitución, donde establece que se requieren las 2/3 partes de los presentes, ¿no? Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas de los estados. A partir de ello, pues en agosto, a principios, la iniciativa es dictaminada por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. En septiembre, ¿no? El 18 de septiembre, se aprueba por el Pleno de la Cámara de Diputados. A finales de ese mes se hace la dictaminación también por el Senado el día 23 de septiembre y al día siguiente se aprueba por el Senado, ¿no? Esto nos lleva ya nada más a satisfacer el requisito de las entidades federativas, los congresos locales, que se satisface el 29 de septiembre y bueno, al día siguiente se publica, ¿no? En el diario oficial de la Federación. Cabe decir también que dentro del entramado de reformas constitucionales, ¿no? Que se presentan por parte del titular del Ejecutivo, ya el expresidente, pues hay algunas que han sido objeto de consenso, ¿no? Que al final han sido aprobadas independientemente de los colores que vista cada uno de los partidos políticos. Un caso es este, a diferencia de otros que, pues seguramente también ustedes han escuchado que han generado, pues, un escenario ríspido, ¿no? Entre los integrantes de la oposición y el partido oficial, entre incluso poderes, pero bueno, este no es el caso. Aquí hay un consenso, pues, absoluto prácticamente en la necesidad de llevar a cabo este reconocimiento y pues cumplir prácticamente con esta deuda histórica. Les comparto muy rápido una imagen, ¿no? Que hace referencia precisamente a esa composición que tiene el Estado mexicano, ¿no? Ese carácter pluricultural que mencionaba hace un momento. Es una imagen de la autoridad administrativa, ¿no? En materia de pueblos indígenas y pueblos afromexicanos, que es el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, un órgano descentralizado, no sectorizado, ¿no? De la Administración Pública Federal, que se encarga, pues, no es la autoridad del Poder Ejecutivo vinculado con esta materia. Ustedes pueden ver aquí un mapa prácticamente de la República Mexicana, en donde se hace referencia a los pueblos indígenas y afromexicanos en nuestro territorio. De allí el reconocimiento, ¿no? De que en México, pues, es una nación pluricultural, multiétnica. Hablamos de 70 pueblos indígenas, ¿no? 68 lenguas indígenas con diversas variantes, ¿no? 364 establece este documento. 7.3 millones de hablantes, 23 millones de personas se reconocen como indígenas y 2.5 millones de personas se autoescriben como afromexicanas. Pues solamente como una referencia, ¿no? De la relevancia, ¿no? Y de la justificación prácticamente de esta serie de adecuaciones que se presentan dentro del marco constitucional. Y la parte central, la columna vertebral de esta reforma, es precisamente ese reconocimiento de los pueblos, de las comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, ¿no? Mencionamos hace un momento con personalidad jurídica, con patrimonio propio, y que les va a permitir ejercer sus derechos por sí mismos, tomar decisiones en sus asambleas, ¿no? Y que deben ser respetadas, pues, por el gobierno y por la sociedad, lo cual implicará, ¿no? También el nombramiento, la elección de las autoridades en las asambleas, los actos y decisiones que tengan pleno valor jurídico, realizar obras, ¿no? Proporcionar servicios públicos para el bienestar comunitario,
administrar recursos públicos, defender sus derechos colectivos ante instancias jurídicas y otras autoridades. Y vemos también una referencia en cuanto a esta distinción, cuál es el cambio que se presenta con esta reforma. Pues prácticamente ustedes lo ven en la presentación que les acabo de compartir, que sigue siendo parte de este instituto. Por un lado, ¿no?, el reconocimiento como sujeto de interés público, esa calidad de objeto de protección, de tutela, de asistencia, y por otro lado, ¿no?, como sujeto de derecho público, ¿no?, que tengan ya la capacidad, decíamos hace un momento, para ejercer por sí mismos esos derechos, establecer una relación de respeto, de diálogo, de coordinación, pues, con el gobierno y con la sociedad. Eso es lo que trae consigo esta última reforma publicada el 30 de septiembre de 2024 y que viene también a fortalecer, ¿no?, estos ámbitos y mecanismos de la libre determinación y autonomía que ya de suyo habíamos comentado desde la primera reforma del año 2001, esta forma de gobierno, de organización social, la jurisdicción indígena, lo tocante al patrimonio cultural, las lenguas, la propiedad intelectual, la construcción de modelos educativos, la medicina tradicional, el desarrollo integral, la bioculturalidad, la consulta, ¿no?, el consentimiento libre, previo e informado. Eso, recuerden, también pues deviene de estos instrumentos internacionales como el Convenio 169 que ya había referido previamente. Y para lograr esto, pues se van a establecer ciertas obligaciones también al Estado mexicano, consistentes en generar ese impulso, ¿no?, al desarrollo comunitario, regional, asignar un presupuesto a los pueblos y comunidades indígenas que podrán administrar y ejercer directamente, proteger el patrimonio cultural, la propiedad intelectual, proporcionar servicios de salud, ¿no?, garantizar derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas, temas de comunicación, de conectividad prácticamente, así como celebrar también consultas, ¿no? Y con ello, pues hay un fortalecimiento de diversos apartados del artículo segundo, donde se hace alusión pues a esta definición constitucional de los pueblos y comunidades afromexicanas con la calidad de sujetos de derecho público. Se hace también énfasis en estos sectores que se encuentran en situación de vulnerabilidad, que ya de suyo, ¿no?, los pueblos indígenas se encuentran inmersos, pero cuando comenzamos a ver esta interseccionalidad, por ejemplo, en el caso de las mujeres, en el caso de las niñas, niños, adolescentes, ¿no?, por mencionar algunos ejemplos, pues esto cobra también mayor relevancia. Hay que mencionar también que independientemente de todo este aparato constitucional, dentro del ámbito federal, pues contamos con cuerpos normativos, ¿no?, secundarios, que están abocados de forma directa a temas indígenas, como la ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que es la ley que regula lo tocante a este órgano descentralizado que les mencionaba también ya de manera previa. Y vamos a encontrar también dos cuerpos normativos, uno vinculado con la protección del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, que ve la luz el año pasado, ¿no?, el 29 de noviembre, y una ley general de derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, también del año pasado, del 18 de octubre. Esto, pues en cierta medida, en el contexto federal, pues constituye ese andamiaje normativo que se ha ido configurando tanto del aparato constitucional como legal, y eso se traspola también a las entidades federativas, ¿no? En el caso de Chiapas, por ejemplo, como parte integrante de la federación, tenemos dentro del marco constitucional un reconocimiento que es un elemento también importante, porque la constitución local reconoce de forma expresa la existencia de 12 pueblos indígenas en el estado de Chiapas. Esto, digamos, es muy particular, son pocos los cuerpos normativos que hacen referencia expresa a ello. Nuestra constitución local, a partir de una reforma integral que tiene en el año 2016, pues establece precisamente ese reconocimiento que en cierta medida, pues, es un paso adelante a lo que se tenía dentro del propio marco constitucional federal. Y bueno, esto pues viene también a generar, ¿no?, o a tomar también en consideración lo que se ha ido desarrollando
dentro del marco jurisdiccional. Haré referencia solamente a un par de criterios, ¿no? Uno de carácter obligatorio, una jurisprudencia emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año 2022 a través del sistema de precedentes obligatorios, en donde se establece que este artículo segundo, en el apartado A, pues reconoce y garantiza este derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y en consecuencia a la autonomía, ¿no? Así como al derecho a la jurisdicción del Estado. Y que para garantizar esos derechos se deben de tomar en cuenta las costumbres y especificidades culturales en todos los procesos en los que participen, ya sea de forma individual o colectivamente, así como el derecho a ser asistidos por intérpretes, por defensores que conozcan su lengua, su cultura, ¿no? Sin hacer distinción sobre la aplicación en alguna etapa procesal específica o algún procedimiento en particular. Y aquí se centra este órgano jurisdiccional, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lo tocante a esa autoadscripción, ¿no? Reconociéndolo como ese acto voluntario de personas o comunidades, ¿no? Que teniendo un vínculo cultural, histórico, político, lingüístico o de otro tipo, deciden identificarse como miembros de un pueblo indígena reconocido por el Estado. Y si esta autoadscripción es una manifestación de identidad, de pertenencia cultural, ¿no? Con la finalidad de acceder a esta jurisdicción del Estado en todo tipo de juicios, procedimientos en los que sean parte las personas indígenas, ya sea de forma individual o colectiva, pues se deben tomar pues sus costumbres, ¿no? Sus especificidades culturales en cuenta y en todo tiempo pues deben ser asistidos de estos intérpretes y de estos defensores que mencionamos también ya de manera previa. Esto independientemente del momento en el que nos encontremos. Este es uno de los criterios que vale la pena pues referir. El otro tiene que ver estrictamente con el criterio de aplicabilidad de las normas de derecho consuetudinario indígena. Es un criterio orientador. En este caso, también vamos a encontrar a este órgano jurisdiccional, la primera sala, solamente que no tiene el carácter de jurisprudencia. Es una tesis aislada en donde se establece que en principio pues van a ser inaplicables las normas de derecho consuetudinario indígena que atenten directamente contra los derechos humanos. Porque aquí tenemos en muchas ocasiones una referencia que en los hechos se presenta en cuanto a escenarios, ¿no? Que, entre comillas, justifican a través de los usos y costumbres indígenas, pero que es una visión tergiversada de los usos y costumbres indígenas porque esos también tienen límites, los propios límites soportados prácticamente en los derechos humanos y en los propios principios constitucionales. Y sobre ello va este criterio, precisamente, ¿no? En esa inaplicabilidad de origen, siempre que se atente contra estos derechos humanos que pertenecen al dominio del jus cogens, ¿no? Como la fuente de fuentes en el ámbito internacional, cuando hablamos de la tortura, de la desaparición forzada, de la esclavitud, de la discriminación, y reglas que eliminen definitivamente estas posibilidades de acceder a la justicia sin que esto pues impida que se añada prácticamente al contenido, al alcance de estos derechos y al significado de estas conductas una interpretación culturalmente incluyente. Y señala también la primera sala que en materia de igualdad y no discriminación, la aplicación de los usos de las costumbres indígenas no puede ser una excusa para intensificar la opresión, incluso al interior de las comunidades indígenas, ¿no? De aquellos miembros tradicionalmente excluidos, como son las mujeres, las niñas, los niños, los adolescentes, las personas con discapacidad, entre otros colectivos que históricamente han sido desaventajados. Y esto lo señala de manera muy clara también con el caso de las mujeres, ¿no? La violencia que se ejerce en contra de ellas, ¿no? Como causa y consecuencia del derecho, pues, a la igualdad y a la no discriminación, donde las costumbres culturales, pues, no pueden justificar estas prácticas. Y respecto de las cuales, pues, tampoco la comunidad puede escudarse en el pluralismo jurídico para legitimarlas. Reitero, este criterio es realmente importante en la parte fáctica porque incluso, ¿no? Por parte de las autoridades, en muchas ocasiones se presenta este tipo de justificantes a partir de
que cierta comunidad, cierta comunidad de manera muy particular, diríamos, se rige, ¿no?, por esos usos y costumbres, y a partir de ello, en cierta medida, se justifican algunas acciones, pero el propio marco constitucional, reitero, establece esos límites, y bueno, aquí simplemente nos los hace evidente la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues bien, este es el desarrollo de manera sucinta, ¿no?, que ha presentado el marco constitucional en el caso mexicano. Reitero, el punto de quiebre es el levantamiento zapatista en el año 1994, que finalmente deriva en la primera reforma constitucional a este artículo segundo en el año 2001, teniendo ya desde ese momento hasta la fecha seis reformas, la última del 30 de septiembre de 2024, en donde se les atribuye la calidad de sujetos de derecho público. Ese es el avance que en esta materia se presenta dentro del aparato constitucional federal, independientemente de lo que también enuncié de manera muy general en lo tocante a mi entidad federativa. Reitero, esto, dado el carácter del Estado federal, pues también nos obligará en su momento a hacer un análisis de cómo se encuentra este tema en las restantes entidades, ¿no? Cuál es el nivel de avance en cada una de ellas, y por supuesto, a partir de estas modificaciones, las adecuaciones que se tendrán que ir haciendo también al marco constitucional local, partiendo del contenido, pues, de este decreto publicado el 30 de septiembre. De mi parte, agradecer nuevamente el espacio, haber compartido, pues, con ustedes estos minutos en relación con la temática que me ha asignado, y bueno, quedando, por supuesto, a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado profesor Manuel Corado. Gracias por su participación. Eh, Quisiera hacerle una breve pregunta en torno al tema que ha mencionado, y es que ¿usted considera que la labor de protección hacia los pueblos indígenas, en este caso, ¿no?, que han mencionado, se da más vía la labor de los jueces o mediante una labor política de los legisladores o del órgano legislativo? Esa sería mi breve pregunta. Muchas gracias. Sí, me parece que la labor tiene que ser, incluso yo diría más amplia, ¿no? No solamente es una labor del órgano reformador de la Constitución o del legislador ordinario o de la parte de la judicatura, ¿no?, de las personas juzgadoras. Yo creo que es una cuestión mucho más amplia, que tiene que tener un carácter transversal, que deben de estar, pues, considerados en el marco de todas las políticas públicas. Tiene que ser eh, intersectorial prácticamente, y por supuesto también dentro de las propias actitudes que en muchas ocasiones podemos generar, ¿no? Como parte de la ciudadanía, pues todo esto suma, ¿no?, a generar una visión más equilibrada en relación con un sector, pues, a quien nos debemos de entrada y que hemos dejado de lado, ¿no?, a lo largo de los años. Hay dentro de algunas críticas, ¿no?, que se pueden establecer en lo tocante a los pueblos indígenas y a estos avances que se generan dentro del aspecto formal eminentemente, ¿no? Y que contrastan en gran medida con la realidad, ¿no? Pese a estos avances que se generan no solamente en el ámbito nacional, sino también en el ámbito internacional, y que en cierta medida, pues, este último marca una directriz, una pauta para que cada uno de los estados, pues, establezcan, ¿no?, lo tocante al ámbito interno. Lo cierto también es que la situación de los pueblos indígenas aún dista mucho de los parámetros que se han establecido tanto en la comunidad internacional como incluso ya en el ámbito interno. La pobreza, ¿no?, el rezago educativo, las dificultades para acceder a la justicia, a los servicios de salud, la discriminación, ¿no? Esta discriminación incluso decíamos interseccional, las carencias en el acceso a la alimentación, a la vivienda, pues esto es una realidad, ¿no?, que lacera a los pueblos indígenas y que confirma, ¿no?, que en muchas ocasiones, pues estas disposiciones normativas no son suficientes para cambiar una realidad, que se requiere de algo más.
Y no solamente decíamos de esta visión de personas juzgadoras, de legisladores o de órganos reformadores de la Constitución, sino de un involucramiento integral por parte de todos para que realmente esto se vea reflejado, ¿no? ¿Por qué? Porque estos pueblos libran una batalla, ¿no? Que encarna una reivindicación histórica, un reconocimiento, ¿no? Un orgullo renovado respecto a sus orígenes, y por ello, pues es necesario que los derechos que les han sido reconocidos no sean simples pronunciamientos, que realmente pugnemos por la efectividad de esos derechos, ¿no? Y que para ello, pues la conciencia, ¿no? De la identidad indígena sea el criterio fundamental para determinar también esa aplicabilidad, y reconociendo también que nuestro origen y nuestra historia, pues no se entenderían sin la existencia de estos pueblos, ¿no? Ambos escenarios están ligados y pues yo diría incluso de forma indisoluble. Perfecto, profesor. Muchas gracias por esta ponencia que nos ha dado. Y la verdad, aquí en Perú también estamos haciendo ciertos esfuerzos respecto a el tema de los pueblos o las poblaciones indígenas, ¿no? Hace poco, no sé si en México habrá algo parecido, pero por ejemplo salió la ley de consulta previa que faculta, o mejor dicho, que obliga al Estado a que cuando haya cierta concesión en algún respectivo sitio, se tenga que tener con la consulta previa de los pueblos indígenas. Intuyo que en México también será un país relativamente en donde hay algún tipo de conflicto social, ¿no? Eh, por estas temáticas y demás, pero poco a poco estamos, creo yo, mejorando, progresando en la protección más amplia de derechos fundamentales para todas las personas, para todas las etnias y siguiendo con lo que se denomina, ¿no? El principio de progresividad. No sé si quisiera decir algunas palabras finales, ya para pasar con la siguiente ponente en este caso, doctor. No, de mi parte, pues solamente agradecerles nuevamente la invitación. Espero que los comentarios en relación con este tema pues hayan sido de interés, y nuevamente quedar a la orden para próximas actividades, ¿no? Reiterarles mi compromiso, ¿no? Y mi disponibilidad para tales efectos. Muchas gracias, doctor, por esta increíble ponencia que nos ha dado. Muy bien, si bien es cierto, teníamos un descanso de 20 minutos aproximadamente. En esta ocasión vamos a saltarnos porque ya quedan 2 minutos para el reinicio del- de las actividades. Y